un filósofo. Él pertenece a lo que es el existencialismo, principalmente lo que se pregunta Jean-Paul Sartre y no fue su nombre. Es que nosotros, como seres humanos, tenemos pues ciertas capacidades para dejar ciertos legados, por así decirlo, y también nos habla sobre el sufrimiento que nos puede generar otras personas. Hay un libro que se llama, déjenme recuerdo, A Puerta Cerrada. A Puerta Cerrada es un libro que trata sobre cómo la opinión de las personas puede hacer que nosotros generemos problemas pues psicológicos. Por ejemplo, tal vez alguien les dice que no son buenos médicos, tal vez alguien les dice que no son unos buenos estudiantes. Entonces todo eso se va quedando y eso genera pues problemas a largo plazo. En esa obra él retrata a 3 personas que están en el infierno y cada una de ellas tuvo pues ciertos pecados en su vida. Por ejemplo, uno era soldado y mató a muchas personas. Entonces, en esa obra se relata como una obra de teatro en la que todos ellos no saben que están en el infierno, simplemente están viendo cómo se atacan unos a otros con los comentarios, pues para destruirse mutuamente. Está muy buen libro. Ahorita no les puedo hablar como tan explayadamente de eso para que me entiendan, pero espero hacerlo en la próxima clase. El día de hoy vamos a empezar con hígado, ¿sale? Vamos a empezar con hepatitis virales. Bueno, primero, los virus de la hepatitis se dividen desde la A hasta la E, ¿sale? Y hay 2 principales que son por adquisición a nivel, pues, de alimentario, ¿sale? Estos son virus hepatotropos, es decir, tienen una predilección específica solamente por el hígado. Tenemos al virus de la hepatitis A, que es un flavivirus y pertenece al género hepatovirus, ¿sale? Luego tenemos a los virus que se adquieren por vía sexual y por vía intravenosa o parenteral, perdón, por vía materno-fetal, como lo es el virus de la hepatitis B y el de la hepatitis C. En este cuadro podemos ver las muertes que se ha causado pues, la infección por hepatitis. Si se dan cuenta, pues son registros ya más antiguos, desde el 2000 hasta el 2015 más o menos, porque en ese entonces no se hacían muchas pruebas para las transfusiones sanguíneas y había muchos pacientes que se infectaban por virus de la hepatitis C. En cuanto a la epidemiología de los virus entéricos, tenemos el virus de la hepatitis A y E, y estos solo se van a adquirir por medio de alimentos. ¿Sale? Los alimentos que genere, por ejemplo, ¿alguien ya le ha dado hepatitis A alguna vez? ¿O que alguien que conozca? ¿Sí o no? Y pongan sus cámaras. No, doctor. No, no, okay. Cuando yo estaba en Puebla, un señor que vendía tacos de canasta fuera de la universidad, pues ahí vendía sus taquitos, ¿verdad? Y en eso hubo un brote de hepatitis A y no sabían de dónde venía. Entonces se dieron cuenta que los tacos del señor eran los que contenían ese virus en esas semanas que estuvo infectando a todos los estudiantes, ¿sale? Porque ese se adquiere por vía oral fecal. Por ejemplo, lo que va a pasar primero es que va a pasar el virus, que es prácticamente todos son virus ARN, ¿sale? El virus va a pasar a la vía oral, intestinal, de ahí se va a la sangre, de ahí al hígado y después se va a excretar por las heces. El paciente va a llegar a fiebre, va a tener ictericia, va a tener dolor abdominal, ¿sale? Todos los síntomas que le puede generar una hepatitis A. Como les comentaba, este es de la familia Picornaviridae. Y tenemos 2 tipos de respuesta. Por ejemplo, la respuesta o la inmunidad innata, esto va a pasar al principio de la infección, pero, por ejemplo, el paciente tiene contacto con el virus y de ahí no va a presentar síntomas hasta pasadas 2 o 6 semanas. Ya es cuando empieza la
destrucción de los hepatocitos y ya tenemos pues los datos clínicos que casi siempre generan una hepatitis. Replicación en la viremia, obviamente su órgano diana va a ser el hígado, en las células de Kupfer, que son los macrófagos hepáticos, y pues esta va a ser la maquinaria que, como todos los virus, va a ocupar a otras células para poder replicarse. Algo bueno de la hepatitis A es que no genera cronicidad y que también existe vacuna, ¿sale? Entonces, actualmente no debería de haber pacientes con infección por virus de la hepatitis A, sin embargo, los hay. Cuando a ustedes les llega un paciente que está con acolia, coluria e ictericia, pues ya prácticamente es una hepatitis, ¿sale? Aquí la cuestión es, hay que ver cuál es una A, una B o una C. Por ejemplo, la hepatitis A, ¿en qué pacientes creen que la sospechan más? A ver, Verónica. En jóvenes. En niños, ¿sale? En niños es en quienes los van a sospechar principalmente, en los que van a las guarderías, por ejemplo, ¿sale? ¿En qué otro tipo de pacientes? Miren, en estas situaciones tenemos que hablar de temas, como saben, pues yo me dedico a la parte infectológica en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual y todo eso, y muchas de las prácticas sexuales que se llaman sexo oral anal también pueden generar ese tipo de infecciones, ¿sale? Entonces es importante preguntarle al paciente si no ha comido, si ha practicado tal vez algún tipo de práctica sexual de esa situación, porque pues ahí fue donde lo adquirió. Por ejemplo, si el paciente tal vez le dice que su preferencia sexual pues es homosexual, muchos pacientes llegan con hepatitis A, no necesariamente tiene que ver o ser una B o una C, porque a veces sale negativo el B y C, que es el único que tenemos en el IMSS, está en una hepatitis, pero no es así. O sea, una hepatitis A se puede presentar con todo el cuadro clínico de cualquier paciente con hepatitis aguda, ¿sale? Ok, existen 6 genotipos principales que existen, tenemos desde el 1 hasta el 6, y se estima que el 50% de la población mayor de 40 años ya ha tenido en contacto en algún momento de su vida con virus de la hepatitis A, pero no a todos les da sintomatología. La transmisión, pues, se ha visto que es más por mariscos, por leche, por agua contaminada, agua de ríos, etcétera, etcétera. Lo que yo les comentaba, los que practican el sexo oral anal, los que utilizan las vías parenterales como, bueno, usuarios de drogas intravenosas, y aunque la verdad es que esos son casos muy raros. Ahorita vamos a ver cuál es el virus que pues genera mayor cantidad de este tipo de infecciones en ellos. ¿Qué síntomas vamos a tener? El paciente se va a presentar con un cuadro típico, ¿sale? Ese se llama colestasis. El cuadro de colestasis hay que ver si es un cuadro directamente del hígado o es un cuadro de la vesícula biliar. Por ejemplo, ¿qué enzimas vamos a encontrar elevadas en la hepatitis viral? AST y ALT. Las transaminasas, ¿no? Perfecto. Exactamente. ¿Y encontraríamos elevada la GGT y la fosfatasa? ¿Sí o no? También creo, ¿no? También va a estar elevada. ¿Y la bilirrubina indirecta? Sería la directa, ¿no? Es que eso no se dejen confundir, porque cuando ustedes vean un perfil hepático, se van a dar cuenta que el paciente va a tener tanto bilirrubinemia directa como indirecta, pero va a estar más presente la directa. Y pueden tener elevada también la GGT y la fosfatasa. Pero aquí lo característico es que los pacientes casi siempre suben más de 500 las transaminasas. Si ustedes ven una prueba de un perfil hepático con más de 500 de transaminasas, ese paciente tiene hepatitis. Nada más hay que saber de dónde viene o cuál es la etiología. ¿Sabe?
Los datos clínicos que nos va a dar puede generar astenia, dinamia, mialgias, artralgia, lo mismo que genera una infección viral, ¿sale? Y vamos a tener náusea, vómito, el paciente va a tener hepatomegalia, pues obviamente va a distender el abdomen, va a generar inflamación de la cápsula de Gleason y va a generar, pues, dolor abdominal, ¿sale? Las enzimas se van a encontrar elevadas, como les comenté. Hay algo que tiene que ser bien importante en estos casos. Cuando ustedes deciden hospitalizar a un paciente con hepatitis A. Raúl. No te escucho. ¿Cuánto se tiene que hospitalizar un paciente con hepatitis A? Creo que cuando tenga los signos de ictericia. No, pues todos van a tener ictericia. Porque eso es lo que no tienen que hacer, llenar el servicio de urgencias con pacientes que no la meritan. ¿Vale? Entonces, si tengo una hepatitis viral aguda y ya vi que es una hepatitis A, ¿qué voy a hacer? Pedirle tiempos de coagulación. Si tu paciente tiene coagulopatía o encefalopatía hepática, es indicativo de entrar a cuidados intensivos, incluso terapia intensiva. ¿Sale? Ok. Ah, y que esté embarazada también. La vacunación, actualmente en los países, pues obviamente más desarrollados, pues se la aplican prácticamente a todos y si se dan cuenta, pues nosotros, lo que estamos, aquí Latinoamérica, tenemos un grado pues sí, de incidencia muy alto y muchas veces ocurre en brotes, en algunos pueblos o esos tipos de lugares. Digo, también en ciudades, pero pues es un poco menos como concurrente. En cuanto a lo que es la hepatitis C, prácticamente se adquiere de la misma manera, solo que no va a ser como tan común y igualmente se da solo en periodos de brotes, pero esto sí es como menos común que la adquisición de virus de la hepatitis, ¿sale? Ok, virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B, C y D son virus que se van a transmitir por sangre, ¿sale? Estos virus se van a adquirir tanto por vía sexual como por vía parenteral o de madre a feto. Existen más de 2 millones de personas que han sido infectadas por el virus de la hepatitis C y alrededor 350 permanecen infectados crónicamente. En hepatitis B necesito que se aprendan bien. Bueno, estos son los genotipos que tenemos, ¿sale? De hepatitis B. El más común que tenemos en América es el tipo H. Bueno, en México principalmente es el tipo H, ¿sale? Ahora, ¿qué grupos vamos a tener que tienen factor de riesgo para adquisición de hepatitis B? Personas que tengan alta prevalencia del virus, por ejemplo, en las cárceles, personas que convivan o tengan contacto sexual con personas que tengan antígeno de superficie positivo, uso de drogas parenterales, adolescentes y adultos con muchas parejas sexuales o con historias de enfermedades de transmisión sexual, personas en instituciones correccionales, como les había comentado, personas que ya tengan antecedente de infección por virus de la hepatitis C o VIH, el personal médico de laboratorio, los de diálisis, el contacto sexual anal, que se pongan piercings o tatuajes en lugares pues insalubres, ¿no? Los modos de transmisión, prácticamente la gran mayoría son por vía de transmisión sexual. Por vía parenteral son un poco menos y por vía materno-fetal son menos comunes, pero la transmisión de la madre al bebé cuando el antígeno E está presente, ahorita vamos a ver por qué, tiene un riesgo de transmisión del 70 al 90% de los casos. Pero si al bebé se le da la vacuna contra el virus de la hepatitis B, disminuye en un 10%. ¿Vale? Entonces, todas las mamás que tengan virus de la hepatitis B, estén replicando y hayan tenido ya el bebé, en las primeras horas se tiene que vacunar al bebé, ¿ok?
Lo malo de este virus es que tiene una alta resistencia a altas temperaturas. Por ejemplo, hay muchos pacientes que utilizan juguetes sexuales y a lo mejor no los lavan. Y esa misma sangre se queda ahí muchos días. O a lo mejor, no sé, la aguja con la que se pincó el enfermero o la aguja con la que el médico puncionó o no se dio cuenta. O hay muchas veces que nosotros como médicos nos pasamos y dejamos, y las enfermeras también, dejan las agujas sin capuchón y pues pasa el personal de limpieza y pues se pican, ¿no? La vacuna existe. ¿Quién ya tiene la vacuna? Levante la mano. ¿Nadie? Bueno, póngansela por amor de Dios. Si no, al rato hay todos cirróticos. Y se los digo en serio. De hecho, una compañera pues ya falleció, pero le dio cirrosis por hepatitis C cuando nosotros estamos en internado. Yo era residente cuando la recibí. Entonces, pónganse la vacuna, ¿ok? En la infección aguda es un virus hepatotropo exclusivo. Su incubación va a ser de 30 a 180 días, es decir, puede pasar muchísimos días hasta que el paciente tenga síntomas, ¿sale? Esto de los marcadores necesito que pongan mucha atención. El primer registro de hepatitis B se dieron cuenta, ¿por qué? Porque cuando hubo la epidemia de viruela, en la vacuna lo que hacían los científicos era sacar la linfa de los pacientes, pero se dieron cuenta que los pacientes empezaban a generar ictericia y datos de hepatitis. Entonces Bloomberg, que fue el que generó el antígeno de superficie, ganó el premio Nobel en 1976 por el descubrimiento de este antígeno, ¿sale? Este virus tiene un núcleo, obviamente, como todos, tiene el antígeno E, que se dan cuenta está alrededor del núcleo, tiene el antígeno COR, tiene la polimerasa viral que hace que se replique, tiene el antígeno de superficie, lo de la cápside, y la nucleocápside, o el COR, ¿sale? Este tiene una actividad de transcriptasa reversa. ¿Qué quiere decir? Que actúa como el VIH, es decir, su transcriptasa reversa va cortando el ADN y se va replicando, ¿sale? La replicación viral no se ha identificado el receptor de unión, o sea, es decir, como por ejemplo el VIH con el CD4, pero se sabe que el antígeno de superficie lo empieza como a volver a hacer la maquinaria en el retículo endoplásmico, ¿sale? Este es el proceso por el que se generan más copias de virus. La verdad es que ahí no hay mucho, como que, obviamente la fisiopatología es importante para que lo entiendan, pero no es muy complicada. ¿Qué es lo complicado en esto? Necesito que se aprendan esto, ¿sale? Porque esto les va a reportar el laboratorio. Por ejemplo, no quiero pegar. ¿Ahí ven bien? ¿Sí se ve bien la imagen? Ok, vale. Esto es lo que les va a reportar el laboratorio, ¿sale? En hepatitis B no pidan anticuerpos para hepatitis B, eso no existe. Tienen que pedir antígeno de superficie, ¿sale? El antígeno de superficie les va a decir, después de 30 a 60 días, de que hubo infección por virus de la hepatitis B. Este que ven acá abajo son los anticuerpos para el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. ¿Sí me entendieron? Una cosa es el antígeno presente en el virus y otra cosa son los anticuerpos que genera su cuerpo. ¿Ok? Este me dice que el paciente tuvo hepatitis B. ¿Y qué otra cosa me puede decir? Que lo ¿Qué se tiene, ¿no? imaginan? Que lo tiene ahí en ese No, que momento. lo tuvo. Que lo Ok. tuvo. ¿Y qué más? ¿Y si no se adquirió así?
¿Una vacuna? Respuesta a una vacuna. Exactamente, una vacuna, ¿vale? Porque ya tienes anticuerpos contra el antígeno de superficie, que eso está hecha la vacuna. Ahora, tenemos el antígeno core. Este es detectable solo como un componente del virión. La verdad es que no hay como mucho que comentar en esa parte. Tenemos los anticuerpos para el core, que este se va a presentar en la infección aguda y persiste casi 6 meses. Por ejemplo, en el paciente que ustedes diagnostiquen con virus de la hepatitis B, tienen que esperar 6 meses para ver si se le tiene que empezar tratamiento. ¿Sale? Porque en el cuadro agudo no se inicia tenofovir, que es lo que vamos a ver ahorita. Casi siempre, en el 95% de los casos, el paciente no cronifica, es decir, no va a generar una hepatitis B crónica, ¿sale? Pero ¿cómo sé que cronificó o cómo sé que no? Bueno, uno, porque va a limpiar el antígeno de superficie, y el otro porque va a tener presencia del antígeno E. El antígeno E es un marcador de que el virus se está replicando, ¿sale? Entonces, ¿cómo quiero saber que un virus de la hepatitis B crónico está activo? Pido carga viral y pido antígeno E, ¿sale? Porque el antígeno E me va a decir, tu paciente está replicando. ¿Estamos? Sí, doc. ¿Sí o no? Ok. Sí, doctor. Estas son las fases de la hepatitis B crónica. Entonces, cada una de estas, por ejemplo, esto es lo que pasa en una hepatitis crónica, ¿sale? Que está activa. Niveles altos de transaminasas, por ejemplo, en mis pacientes, que los que ya han rotado conmigo, ven que pues, les pido siempre anticuerpos para virus de la hepatitis B y C. En ellos, por ejemplo, puede haber cierto grado de hígado graso, porque muchos son obesos y por el antirretroviral. A lo mejor en 100, 120, pero si ya ven que las transaminasas están en 200, 250, 300, eso no es una hepatitis. Hay que pedirle pruebas de virus de la hepatitis B y C siempre, ¿sale? En este igual vamos a tener elevadas las transaminasas, vamos a tener presencia del antígeno E positivo, recuerden, porque está replicándose, y vamos a tener anticuerpos para el antígeno E positivos. Entonces, todos estos nos van a dar datos de que el paciente tiene una hepatitis ya establecida crónica después de 6 meses, ¿sale? Y tenemos la fase de portador inactivo, que quiere decir que el paciente ya tiene tratamiento, pero el virus lo va a tener toda la vida porque, pues, es crónico, ¿sale? Entonces, lo que tienen que hacer es pedirle carga viral. Si los niveles de transaminasa están normales, el paciente está bien controlado y tiene que haber presencia de antígeno un anticuerpo del antígeno E del virus de la hepatitis, ¿sale? Aunque puede desaparecer en algún momento, no siempre es así. El tratamiento se da ¿con qué creen? ¿Con qué quedamos que era muy parecido al virus del VIH? Biktarvy. Con Biktarvy cuando están coinfectados. ¿Por qué? ¿Qué contiene Biktarvy? Vistagrapir, tenofovir y emtricitabina, ¿no? Tenofovir, ¿sale? El tenofovir es el tratamiento de elección en el virus de la hepatitis, ¿sale? Entonces, si les llega a ustedes un paciente con tratamiento, eso se le va a quitar solo. Va a permanecer con su antígeno de superficie durante 6 meses. Y él tiene el riesgo de infectar a otra persona con virus de la hepatitis B si no está vacunada la otra persona. ¿Sale? Entonces, imagínense el periodo de ventana que tiene el paciente, casi 180 días, 3 meses desde el primer contacto. Entonces, si el antígeno de superficie sale positivo, van a tener que esperar 6 meses para poder confirmar si se cronificó o no. Entonces, imagínense que se pican con un paciente en el hospital. Van a esperar 6 meses para saber si van a tener hepatitis crónica o no. ¿Sale? Entonces, vacúnense. Ok. Luego. Pues acá está, miren, más explicado. Esta tablita se las voy a preguntar en el examen, ¿eh? Acá viene cuando es susceptible a la infección, cuando tiene infección crónica, cuando tuvo la vacuna, cuando tiene la infección aguda
y inmunidad natural, de que la haya adquirido, pero pues no le pasó nada. Luego tenemos al virus de la hepatitis C, que es un flavivirus, ¿sale? La gran mayoría de las ocasiones se adquiere por vía intravenosa. Ahorita, de hecho, hay muchos pacientes que tengo con virus de la hepatitis C. ¿Por qué creen? ¿Es más rápido el contagio? Ajá. ¿Han escuchado hablar de el slam? ¿No? Bueno, muchos de mis pacientes son adictos a las drogas, ¿sale? Y practican algo que se llama chemsex. El chemsex es practicar sexo estando bajo el efecto de drogas grandes, como lo es la metanfetamina o el cristal, la mefedrona, que es otra droga también grave, y el slam es cuando al punto en el que llega el paciente en que se mete ya el cristal por la vena, ¿sale? Entonces, ese mismo paciente que se está inyectando puede ser que comparta jeringas con otro paciente. Y ese paciente tal vez que no tenía tal vez riesgo porque él no consume drogas, ya lo adquirió por el paciente que sí. ¿Sale? Entonces, esos brotes de hepatitis C ahorita están siendo más por los contactos sexuales que tienen muchos pacientes. Obviamente en la población HSH son mucho más comunes. Muchos de ustedes no han rotado conmigo, pero se van a dar cuenta, o los que ya han estado ahí, que mucha de mi consulta tiene que ver con los aspectos sexuales del paciente. ¿Por qué? Porque así se adquiere el VIH, no es como que se los trae una gaviota, ¿no? Entonces, tenemos que ver ese tipo de comportamientos para saber si tienen múltiples parejas sexuales, si están usando drogas intravenosas o si están practicando chemsex, ¿sale? Porque el chemsex es un cuadro psiquiátrico que tiene que ser valorado, pues obviamente por alguien, pues en ese rama y por un psicólogo, ¿sale? Ahora, esto es lo que les comentaba, las drogas en el 60% de los casos, de causa desconocida en el 10%, por transfusiones que antes pues pasaba mucho, ahorita ya prácticamente no, y el 15% es por vía sexual. Tenemos 6 serotipos principalmente y de subtipos desde la A hasta la M, ¿sale? El más frecuente actualmente en México es el subtipo 1A y el 1B, y como les comento, la gran mayoría de las transmisiones son por el uso de jeringas o agujas contaminadas. ¿Qué es importante en esto? Todos los pacientes o la gran mayoría que les dé hepatitis C son asintomáticos. ¿Sale? Entonces, como no van a tener síntomas, el paciente no sabe que tiene hepatitis C y van a estar contagiando a todas las demás personas que están teniendo relaciones sexuales con ellos. Entonces, la única forma de poder saber si un paciente está bien es que le hagan pruebas de hepatitis C, porque no hay forma que el paciente tenga un síntoma. A veces ni siquiera hay transaminasemia. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahora, les llega un paciente con cuadro de hepatitis C aguda. ¿Le dan tratamiento? Emanuel, Pues yo considero que sí. ¿por qué sí? ¿Y por qué no? Pues ¿Qué tenemos que ver? yo creo que, Mira, por ejemplo, las guías. Ajá, te escucho, te escucho. pues no sé si sea porque pues, o sea, si no se le da tratamiento y no está vacunado o algo así, pues se puede agravar No, el una virus. para la hepatitis C, recuerda. Una para la hepatitis C. Para la B sí, y para la A también. Para la C no hay. Entonces, supongamos, te llega a ti un paciente con antecedente de que es HSH, ¿no? Tú ves que está con las transaminasas altas, ¿qué le vas a pedir? Manuel, ¿qué estudio le van a pedir de inicio? FH.
PFH, ok, tiene ligera elevación de las transaminasas. ¿Qué más? ¿Cómo vas a confirmar qué tipo de virus tiene? PCR, ¿no? No, la PCR recuerden que están sospechando ya un virus, ¿sale? Esa la van a pedir para ver carga viral. Pero ¿qué estudio va a ser el inicial para saber si tiene o no hepatitis C? Los Con los antígenos de la antígenos. hepatitis. Química sanguínea. Anticuerpos, ¿sale? En este caso sí Ok. hay anticuerpos para virus de la hepatitis C. Y se presentan aproximadamente hasta los 60 días del contacto inicial. ¿Sale? Entonces, si ustedes llegan a picar con un paciente con hepatitis C, es 100 veces más contagioso que el virus del VIH. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque vive en superficies. Este virus sí puede vivir en superficies. El VIH no, al segundo de que sale al oxígeno se muere. ¿Sale? Entonces, con hepatitis C también tengan mucho cuidado. Todos los pacientes que tengan cirrosis, que vayan jóvenes o que tengan coinfección con VIH, tengan cuidado con las punciones. ¿Ok? Complicaciones. Obviamente nos va a generar todos los cuadros de cirrosis, ¿sale? Cualquier tipo de manifestación que veamos de cirrosis es lo que va a generar. Y viene la hepatitis D. La verdad es que de esta no hay mucho que hablar, exceptuando que la hepatitis D no les puede generar infección si no tienen infección por hepatitis B previa. ¿Sale? Porque el virus de la hepatitis D necesita las enzimas que tiene el virus de la hepatitis B para poder replicarse. Si no, no se puede replicar. Entonces, supongamos, ustedes tienen un paciente con hepatitis B crónica y está controlado, pero después le da una hepatitis, le hacen pruebas para hepatitis C negativas, para hepatitis A negativa y para hepatitis B está positiva, pero es crónica. Entonces, ¿qué es? Pues una hepatitis D, ¿sale? Igual pueden pedir anticuerpos para saber si ya tiene el antecedente de que el paciente tuvo hepatitis B o tiene hepatitis B crónica, pues ya no le buscas, es una hepatitis D, que son muy, muy raras, la verdad. ¿Sale? Ok. Doctor, ¿Pregunta? Ajá, ay, te escucho. bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, te escucho. Perdón, es que hacía eco. Eh, entonces, suponiendo que me piqué con una aguja, me espero mis 2 meses, mis 60 días, y voy a La hacerme primavera, la amiga. la primera Exactamente. me pico con una aguja. Es que mira, muchas veces se preocupan por el VIH. El VIH es lo que menos me preocupa. O sea, aquí la cuestión es que luego dejan pasar tiempo, como le pasó a mi compañera, porque ella se picó cuando íbamos en el internado. Yo ya era R4 cuando la recibí con cirrosis. Me voy a morir. No, pero sí tómenlo como algo importante, porque miren, muchas veces hacemos esa mala praxis de decir, es que el paciente tiene VIH. Sí, güey, pero está indetectable, no te va a pasar nada. Preocúpate por la hepatitis C que tiene, que no se ha tratado. Ok, sí, porque sí me hice prueba de VIH, pero no, se me fue. Y es que esa, la gran mayoría sale negativo, pero no se preocupan por las otras pruebas, porque acá siempre se piden VIH nada más y nunca para hepatitis B y C. O para sífilis, y la sífilis también se contagia así, ¿eh? Ok, gracias, doctor. Bueno, el tratamiento se da con un medicamento principalmente que cubre para todos los subtipos o serotipos, que se llama sofosbuvir con velpatasvir. Actualmente ya hay tratamiento o un mejor tratamiento, se da 12 semanas del tratamiento y con eso tiene cura por completo el paciente. Pero ¿qué va a pasar con estos pacientes de hepatitis C? Vamos a tener la presencia del anticuerpo todo el tiempo presente, aunque el paciente no haya cronificado. ¿Cómo sé que cronificó? En los anticuerpos, ¿no? Cuando haces la prueba. Tus anticuerpos te van a salir siempre toda la vida de ese paciente positivos. ¿Qué preguntó? ¿Qué vas a pedir para saber si cronificó? Porque solo lo hace el 40% de los pacientes. ¿Qué se imaginan? Anticuerpo IgE. Una vez que ustedes detectan
No, una carga viral. ¿Sale? Porque en teoría en 6 semanas el paciente no debería de tener anticuerpos, digo, no debería tener ningún virus en sangre. Por eso se tienen que esperar 6 semanas para saber si le van a empezar tratamiento o no. ¿Sale? Porque puede llegar, sí, en cuadro agudo. Pero acá la cuestión hay que ver, ¿cómo sé que un paciente va a cronificar o no? Porque eso no te lo dice la guía, ¿eh? Por ejemplo, en un paciente que está bien inmunocompetente, es raro que cronifique. Pero en un paciente que está inmunodeprimido, la gran mayoría va a cronificar. Entonces, se sugiere empezar un tratamiento empírico para que prevenir ese riesgo de que cronifique. Pero en los pacientes que tal vez tienen un CD4 arriba de 500, tienes que esperar 6 semanas para saber si tienes que darle o no tratamiento. ¿Sale? Bueno, entonces, pues yo creo que son las 9. Ya nos vemos mañana, porque ya me va a dar sueño. Y, pues mañana nos tenemos que ver a las 6 también, ¿verdad? Bueno, pues los veo mañana. Descansen. Hasta luego, que tengan buenas noches. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego.